Saludo mi gente, buenas, ¿qué tal? Esta es Mira Preventiva para ustedes en otra entrega. Bernardo Rodríguez de este lado y a mi derecha el colega y amigo y hermano Luis también, Rodríguez también. También. Yo no soy Luis, yo soy Bernardo. Usted es Bernardo, yo soy Luis. Cuando dije y Luis, también debió de ser Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez también, ¿cómo estamos? Bernardo, podríamos decir hoy, siempre decimos todo bien, hoy invertimos No. la palabra todo bien. No estamos bien. Estamos montados en lo que es una dinámica muy dolorosa para lo que tiene que ver con la región, producto de los sismos registrados en Venezuela, y nos pone a nosotros en un proceso de observación a una realidad que tenemos en República Dominicana, que son las fallas. Sí, y en el mundo, y en la región. Pero no solamente ese tema está en el tapete, está discutiéndose, analizándose y también entristeciéndonos. Está el tema del incendio que ocurrió en el Dominican's Beach, en el hotel. Sí, en Mayaibe. Hay que llamar al sector hotelero a que presten atención a los sistemas de contra incendios. Siempre hemos insistido en eso. El sector turismo no ha asumido esa responsabilidad porque se ve, siempre que tenemos un evento se está viendo con lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad. Sí, las canas son muy bonitas y son representativas de las regiones y para nosotros Punta Cana es hermoso, pero si construimos con canas debemos tener sistema contra incendios bien instalado. Más robusto. Sí, con cañones, cisterna de agua, todo eso. Aumentar la capacidad, Bernardo, y más que en lo que tiene que ver con el sistema interno, es fortalecer los sistemas de socorro de esa zona. Perfecto. Los cuerpos de bomberos de esa zona tienen que estar más robustecidos. Sí. Pues tenemos sistemas de bomberos, los bomberos te llegan 40 minutos después en un siniestro, porque tienen que trasladarse de una provincia a asistir a otra provincia. Ahí tenemos que ayudar a los ayuntamientos, tenemos que ayudar a los alcaldes, a las gobernadoras, y este gobierno está haciendo muchas cosas en ese sentido. Hay un proyecto por ahí que se le va a presentar al presidente desde la Defensa Civil. Bueno, y ya el sismo lo hablamos, de Cuba, hace varias semanas, Filipinas, Cuba y ahora entonces, lamentablemente Venezuela. La placa del Caribe interactuando con la placa de Sudamérica y de Norteamérica. Hay una relación, ya tú sabes, toda esa energía liberándose constantemente, es decir, que va a haber sismo por esta región durante un buen tiempo y lo que hay es que estar muy prevenido, muy preparado en ese sentido. Ayer tembló aquí en República Dominicana. Sí, sí, vi a mucha gente corriendo. Y no eso. se sintió, fue de magnitud 5, se sintió y esperemos que nosotros que entremos en lo que tiene que ver con el proceso de crear conciencia, a dónde estamos y lo que nos puede pasar si no nos preparamos. Bien. Delante de nosotros. Así es. Bueno, hoy tenemos un invitado bueno, especial, por lo que hace, por lo que se dedica. Y yo digo que cuando tú trabajas por la defensoría de una nación, de un pueblo, tú tienes una gran responsabilidad en tus hombros. Tenemos hoy a nuestro invitado, al señor Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. ¿Cómo está, Pablo? Bien, Bernardo. Bien, Luis. ¿Cómo se sienten ustedes? Gracias a Dios por la invitación y gracias a Dios por un día más de vida. Y el hecho de que estemos acá, yo creo que también reafirma un compromiso, no solamente institucional, sino también personal con cada uno de ustedes. Así es, agradecerte que atendiera nuestro llamado. Abogado, psicólogo, experto en políticas públicas, doctorado en gobierno, políticas públicas y sociedad, maestría en alta dirección pública, economía, cooperación internacional. Ulloa, usted lo es todo en materia social. Dios lo es todo. Yo lo que he tratado ciertamente es de venir de menos a más. Y todos los que estamos aquí sentados venimos de alguna manera de algún tipo de pobreza, de algún tipo de limitación. Y yo creo que el mensaje también que nosotros dejamos a nuestros hijos es que a través de la educación se puede desarrollar. Y es lo que apliqué en mi vida. Correcto. Era una recepcionista apenas de un hospital, era madre soltera, me crió en base a SAN, en base a todos los sacrificios que se tienen que hacer. Y la hoja de vida es justamente la expresión de un enfoque de disciplina basado en la fe en Dios. Cuando lo digo en buen sentido de la palabra,
que lo eres todo. Y qué bueno, porque eso que dices, venir subiendo de abajo con esfuerzo, siempre los padres nuestros tenían como el mismo esquema, ¿no? De hacer posible que uno llegara a hacer algo en la vida. Y qué bueno. Y te vemos ahora frente a la oficina del defensor. La gente suele confundir la función real del defensor. Eh, ¿Cuál es la razón de ser de ese cargo, de ese Mira, puesto? nuestra Constitución, en su artículo del 190 al 192, trató de consagrar una ley del 2001 que generaba una figura en la República Dominicana fruto de la crisis del 96 electoral. Esa figura migró de España a América Latina como un garante de derechos civiles y políticos en su momento. Y se fue ampliando por la naturaleza misma en España, sino también que en América adquirió una relevancia desde el punto de vista de la administración pública. Por eso la Constitución del 10, cuando se instaura el defensor del pueblo, se queda solamente con derechos fundamentales, te la defino. Dice la ley que el defensor del pueblo está para garantizar los derechos fundamentales, colectivos y difusos. Esta gestión ha tratado de darle una significación pedagógica y siempre hemos hablado que nosotros estamos para garantizar la buena administración pública. Correcto. Por eso quizá un cambio desde el punto de vista operativo que ha trascendido y ha logrado que nosotros aumentemos en confiabilidad, en credibilidad, en legitimidad y en conocimiento por parte de la sociedad dominicana. Si nos hubiésemos quedado solamente como garantes de derechos fundamentales a través de instituciones públicas y prestadores privados de servicios públicos, hubiese sido muy parco, muy limitado y yo creo que ese ha sido uno de los sellos que hemos podido lograr. Muy bien, excelente. Ulloa, lo tenemos usted, que es el segundo defensor del pueblo de República Dominicana, tomando en cuenta la elección. Desde el 2021 al 2026, ¿cuáles proyectos de interés para la nación ha ejecutado la Oficina del Defensor del Pueblo? Mira, nosotros hemos hecho varios y te lo quiero significar por ejes estratégicos para que se vea también un concepto gerencial. Al llegar nosotros, la propuesta de valor de nosotros se sustentaba en 3 elementos. Uno, el garantismo. Y dijimos que al asumir la institución le íbamos a dar un sello de garantista a través de un organigrama y unos flujos de procesos donde se creara una Secretaría General basada en atención al ciudadano, en investigación, porque el defensor no puede hablar de oído, tiene que hablar justamente con datos, notificación a la administración para que esa respuesta sea la que garantice ese bien y servicio que le corresponde a un ciudadano, y si no ostempera el llamado, el administrador de la institución que corresponda, vamos a los tribunales, y eso es litigio estratégico. Eso lo hicimos e incluso certificamos todo esto que te estoy contando por 3 normas de calidad ISO, antisoborno, cumplimiento gubernamental y calidad. Pero también postulamos que nosotros íbamos a tener una institución basada en una educación, pero no una educación tradicional de sentar personas a formarse, sino una oficina de oportunidades. Y eso lo construimos bajo unos principios elementales que eran los grupos de intereses. Nosotros no solamente como producto tenemos la Constitución animada, que es una oferta donde el defensor a través de estrategias lúdico-pedagógicas lleva nuestra Constitución a 16 capítulos con guías didácticas y que permite que los niños de 3 a 14 años puedan entender la Constitución, sino que este año terminamos un proyecto interesantísimo que es enseñar la Constitución a los jóvenes de 5º y 6º año del bachillerato, para con eso cerrar el ciclo preuniversitario y responder al artículo 63, inciso 13 de nuestra Constitución, que la Constitución debe ser enseñada en todos los centros educativos del país. A partir del mes próximo, julio, como tal, nosotros haremos lo mismo en las universidades con 14 clases, masterclass, vamos a decir, para cumplir la resolución de la MESID. Por lo tanto, esta gestión no solamente construyó un proceso de garantismo duro, fuerte, creíble, sino que desde el punto de vista educativo se basó en la Constitución para poder hacer un sistema universitario y preuniversitario basado en la Constitución. Pero adicional, nosotros hemos desplegado una serie de iniciativas de investigación y desarrollo que van no solamente con un informe bienal que hacemos, como una manera de significar cuáles son los derechos fundamentales más vulnerados o cuáles son las características que pide el ciudadano, sino que a su vez hemos creado unas 7 mesas o grupos de interés particulares, los comunitarios, adultos mayores, discapacitados, la comunidad LGBT, niños, niñas, adolescentes, y hemos generado a su vez
actividades. Por ejemplo, el año pasado hicimos el primer congreso de niñas y adolescentes de República Dominicana. Con una aplicación de UNICEF, nosotros registramos 14,000 niños que nos dijeron cómo ellos ven la sociedad, cómo ven esos derechos fundamentales, pero presencialmente llevamos 500 de educación básica y 500 de educación media e hicimos 1.500 dibujos. Y eso se generó en un solo documento que se entregó entonces a los tomadores de decisiones, que es el gabinete educativo, para poner un ejemplo. Y el tercer eje que dijimos fue justamente una gestión basada en la calidad, una gerencia que fuera transparente, una gerencia que sea acorde a estos tiempos, la parte de la administración pública moderna. ¿Y qué hicimos? Hicimos un protocolo único con Hacienda que permite ser al defensor del pueblo el único órgano extrapoder del país, con una ejecución a través del CIGEF que permite transparencia total. Todos los meses clasificamos en 100 de puntuación, pero desde el punto de vista de las iniciativas que hacemos, nosotros calculamos una tasa una tasa de retorno social, que es muy importante para mí, que vengo del Banco Interamericano de Desarrollo, poder ver cómo esas iniciativas de nosotros tienen impacto. Y te pongo un ejemplo del año pasado, de los diálogos en tu comunidad por el bien común. Nosotros calculamos una tasa de retorno de 8.1 en base a cada peso. Por lo tanto, cada vez que nosotros invertíamos un dinero, nosotros estamos devolviendo a la sociedad en credibilidad, en confianza, en gestión y en resultados, elementos que ayudan mucho más a la democracia. Estamos hablando de que nosotros invertimos 12 millones en los diálogos y el cálculo prácticamente te lleva a un retorno de 99 millones de pesos. Por lo tanto, esa gestión que inició en una plaza, escondida, con un letrero de una bebida alcohólica, que cuando yo dejaba a mi hijo e iba a la oficina no sabía si entrar o darme un trago, ya tiene su edificio propio. Un edificio construido con recursos de nosotros, en el centro de la ciudad capital, en la 27 de febrero particularmente, y ahora en el mes de julio, el día 8, Dios mediante, vamos a aperturar la primera sede regional del Defensor del Pueblo. Excelente. Por lo tanto, no nos hemos quedado solamente en los procesos certificándolos, sino también que hemos ido dando puntos de apoyo. Y fruto de ese concepto de extensión territorial organizado, nosotros realmente no solamente hicimos los diálogos, sino que hicimos la ruta de los derechos. Ahora tenemos capital social en cada una de las provincias. Por eso hemos creado esas delegaciones territoriales y las casas de los derechos. Y en ese esfuerzo de nuclearnos más con gente noble, instituciones serias, entra Defensa Civil. Como el mecanismo de nosotros tener participación territorial de manera honesta. Porque esos núcleos que ustedes tienen, esos voluntarios, esas personas registradas, le va a permitir al defensor del pueblo tener un sistema de alerta y respuesta temprano, sí, acorde a lo que Bernardo, por ejemplo, en Acento escribió, o al sistema de información nacional que tiene Defensa Civil. Fíjate cómo una institución que vino de menos a más, ahora puede sentarse de igual con una de las instituciones más nobles que tiene la República Dominicana. Así es, y de ese punto vamos a hablar ahorita, dentro de un momento. Yo quisiera saber, Pablo, hablando de derechos, y la República Dominicana se ha visto afectada en los últimos años por inundaciones, esta tragedia de Venezuela. Ahora, ayer hubo un sismo importante en la República Dominicana, no tan grave, pero bueno, importante. Siempre que ocurren, hay que prestarle atención. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en situaciones de emergencia, ¿qué podría hacer? ¿Qué hace el defensor? Mira, nosotros hemos tratado de ser respetuosos del orden institucional, porque a veces se puede confundir una figura con un nombre tan poderoso como defensor del pueblo, como un proveedor. Nosotros todo lo hacemos con gestiones sociales institucionales. Por ejemplo, hace 2 meses hubo una inundación y nosotros recorrimos varias cañadas, incluyendo las 800, fuimos a Mano Guayabo, pero fue de la mano de Defensa Civil. Nosotros en ese momento nos fuimos con Juan, porque Juan estaba pasando un proceso que ustedes conocen muy bien. De salud. Y fuimos con un subdirector de Defensa Civil. Pero de igual hay situaciones, por ejemplo, hoy me mandaba el director de un medio de comunicación, una situación particular que salió en su medio, en el periódico que maneja, y esa parte nosotros la gestionamos directamente con obras públicas. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, en Altamira, con situaciones que pasan, nosotros pudimos resolver una unidad de atención primaria que tenía 12 años siendo pedida. O Guayabal, que tenía 9 años por un puente de una sola boca, también fue incluido dentro del punto de vista de la gestión social institucional. Y la marcamos así, gestión social institucional,
Porque el defensor, uno, no tiene presupuesto para gestiones sociales. Dos, el perfil de Pablo Ulloa como gestor público no va a transgredir los límites institucionales para distorsionar lo que es el rol de garante de derechos a proveedor de servicios y de bienes, que puede ser un límite muy marcado. Y esa parte ha sido, yo creo que quizás de las menos entendidas, pero de las más valoradas. Porque cuando el defensor aparece, no aparece como un político que entrega o que va a dar, sino alguien que va a hacer que el Estado funcione, que se moviliza y que responda a una necesidad particular. Que se cumplan los derechos de esa ciudadanía que necesita asistencia humanitaria en un momento de crisis. Y hay algo, Bernardo, que tú dices que me gusta, que se cumplan sus derechos. Porque lastimosamente nuestra democracia ha llevado a entender que a través del tráfico de influencia, de las relaciones políticas o de conocer a algún actor particular, a mí me van a dar. Y es que no que me dan, es que me corresponde por derecho, porque yo pago impuestos. Claro. Yo soy ciudadano dominicano y esa ciudadanía me consagra derechos y deberes. Y deberes. Sí. Deberes. Y deberes. Sí. Te lo digo porque cuando fui con Defensa Civil a la 800, me decía el subdirector, porque en había una gente voceando. Y él me dice, usted no se imagina lo que nosotros tenemos que aguantar, porque la gente a veces nos maltrata verbalmente, uno tratando de ayudar. Sí. Y ese deber, justamente, es lo que yo quiero significar en esta entrevista. El gran deber que tiene el dominicano de ver a la defensa civil justamente como su garante de la vida. Qué bien. Y Ulloa es escritor también, autor por el bien común. Esa obra, Hacia un estado de bienestar para la República Dominicana, ¿de qué trata? Yo entiendo que ahí hay mucho de esto que ha dicho. Sí, bueno, es parte de mi marco teórico, diría yo. Pero, mira, yo traté de rescatar mi tesis doctoral y traté de marcar justamente un análisis de las políticas públicas de la República Dominicana sobre una matriz socialdemócrata en el punto particular que me tocó analizarlo. Y la idea era no solamente ver la historia o la evolución de esas políticas públicas desde 1930, sino también plantear algunas soluciones. Por eso me es tan fácil quizá hablar de tantos temas, porque son de 32 derechos fundamentales y cada uno tiene una sectorial, cada uno tiene políticas públicas. Y justamente ese marco teórico, desde el punto de vista académico, me ha permitido no solamente poder incidir, opinar, sino también plantear. Por ejemplo, nosotros le mandamos una comunicación al Listín Diario por un editorial que generó don Miguel Franjul relacionado con los accidentes de tránsito y cómo ellos dañan la vía pública o bienes públicos y nadie es responsable. Entonces, bajo esa lógica se le generó una comunicación, incluso ahora vamos a tener una reunión con el superintendente de seguros para una solución que yo había discutido hace años con el magistrado Subero Isa, hoy consultor jurídico, que es como un mentor. Pero por igual esta semana nos reunimos con la ministra de la Mujer, presentándole un proyecto que ella escuchó de un discurso que yo di cuando nosotros ganamos Igualando RD, que es el sello de igualdad que da el PNUD y el Ministerio de la Mujer. Entonces, esa idea, ella me pidió que se le elaborara un proyecto y así el Defensor del Pueblo también pone en la mesa temas relacionados con ese marco teórico del libro. Porque lo que estamos tratando es justamente, ya que está ese aporte a la sociedad dominicana, bueno, pues ir poniendo ese granito de arena que sale justamente de ese libro. Y como por igual salió el libro del legado, que fue un libro que le hice a mi hijo el año pasado, que eran todas las historias, anécdotas y cuentos, vamos a decir, que yo le fui haciendo en sus primeros 10 años. Y yo me prometí hacer un libro, a la feria del libro del año pasado era de bibliografía infantil. Y dije, bueno, pues déjame ensamblar todo esto que yo fui creando con Enrique para enseñarle lo que es la disciplina, lo que es la soberanía, lo que es la ciudadanía, lo que son los símbolos patrios y demás. Armé todo esto y ese libro incluso lo publicamos y lo llevamos a las redes porque realmente el aporte más que todo es de construcción de ciudadanía. Qué bueno. Pablo, ¿dónde encontramos? Perdón, bien común? Y tenemos pendiente que ese talito, yo espero que Gustavo lo concluya, la corrección de estilo y la diagramación. Un libro que me gusta mucho porque ayuda mucho a entender un tema de gobernabilidad efectiva, que fue la mediación que hicimos en el caso de Barrigol con las comunidades en el desplazamiento involuntario que se dio el año pasado, que incluso nosotros iniciamos ese proceso de mediación
con una pedrada que le dieron a un sacerdote que fue el padre Johnny. Y lo pongo con el amor que le tengo al padre Johnny para que entendamos el nivel de crispación y de conflicto que había en ese momento. Y ese proceso de mediación que duró 6 meses me permitió registrar toda una serie de información, plantearlo, y espero en octubre de este año, septiembre-octubre, poder publicar ese libro, que creo que va a ayudar mucho para mitigar los riesgos de conflicto social. Gustavo tiene un trabajo ahí. Ya, sí. Agradecerle a Gustavo el hecho de que estés aquí también. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, ¿dónde encontramos Por un Bien Común? Está en Amazon y está en Cuesta. Por lo menos ese sí tiene venta, el del niño no, el del legado es justamente para que todos los padres puedan incentivar ese amor a la República Dominicana. Entonces, pase por la librería Cuesta, Dictámenes de Bernardo Rodríguez y Por un Bien Común de Pablo Ulloa. Ahí está. Pase por Dictámenes. Y por Amazon también, que están en Amazon. Están en Amazon. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal, dele like, para nosotros poder seguir haciendo este tipo de trabajo. Nos vemos después de la pausa y Mira Preventiva. Bien. Continuamos aquí en Mira Preventiva. Hoy con el defensor del pueblo, Bernardo Ulloa, Pablo Ulloa. Ulloa. Hemos visto el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo, trabajando productos nuevos. Hemos visto una Defensoría del Pueblo a partir del 2021 para acá, muy activa. O sea, si podemos ver lo que tiene que ver los editoriales del periódico, la prensa, vemos que la Defensoría del Pueblo está en la calle. No está en un escritorio. No, es que este hombre de calle, este hombre no, de calle, callejón y demás caminos. Entendemos que los incumbentes de las instituciones públicas trabajan solamente gerenciando desde un escritorio y no en la calle. Y vemos a Pablo Ulloa que se mueve en los pueblos, que está en Puerto Plata, que está en Nagua, que está en Santiago, que se está moviendo. Y ahorita nos dijo que ya la Defensoría del Pueblo va a tener una extinción. Eso es un avance. Sí. Hemos avanzado. Entonces, ¿en qué consiste? Hablamos de un sistema de alerta temprana, SAR. ¿Cómo surge y qué busca esa herramienta? Sí, a propósito, antes de que Pablo responda, tú ves los SAP para huracanes, para terremotos, pero para problemas sociales, ¿de dónde surge esta idea? Yo sé que es algo que tiene mucho que ver también ahí la defensa civil, pero... Sí, no, yo voy para allá. Tranquilo que yo me encargo de eso. Yo me encargo de introducirlo y desarrollarlo y plantearlo como es. Mira, Luis, nosotros en este proceso, estos 5 años, han permitido que nosotros podamos ver una serie de conflictos sociales. En Barahona, por ejemplo, hubo un conflicto, un campamento de independencia, creo que se llamaba, que era en Bauruco, que tenía que ver con un conflicto con un consorcio azucarero. Pero esta mañana cuando yo leo la prensa, el consorcio azucarero, ese mismo consorcio azucarero, que en ese conflicto el ministro de Agricultura de ese momento fue expulsado a machete en mano del campamento y se generó un conflicto bien fuerte, estaba anunciando la cantidad de empleo que genera en la zona. Pero los campesinos estaban pidiendo era la indemnización por el uso de las parcelas que le correspondía por el IAD. Te pongo un ejemplo real para que entiendas la dinámica a donde quiero llegar. Pero cuando te pongo el ejemplo de Barry, para entonces poner el Bauruco igual, la laguna de Cabral, son elementos que son previsibles. Y es donde yo quiero llegar. Defensa Civil tiene el levantamiento de todo el territorio nacional con su sistema de información nacional, incluso lo tiene impreso en diferentes libros. El que yo tengo particularmente, el de Barahona, me lo regaló Juan y Bernardo cuando yo fui a visitarle. Y yo venía todos estos años pensando en una iniciativa que pudiera complementar ese sistema. Porque tú vas a Defensa Civil, tú ves la pantalla, tú tienes mucha información, pero también tienes mucha actividad dinámica. Ahora, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con lo social?
Si usted sienta a hablar con los comunitarios y ustedes en Defensa Civil que tienen tanto liderazgo de territorio, se darán cuenta que muchos de ellos le dicen que estamos cansados de sentarnos a hablar de lo mismo. Y ese hablar de lo mismo no tiene que ver con un partido político, para que no se signifique aquí uno particular, sino el sistema no ha permitido de que nosotros tengamos una descentralización efectiva, que lo plantea la Constitución. Tú analizas qué hace la gobernación, qué hace las alcaldías o qué hace cada ministerio y dirección que tienen que tener en cada demarcación un representante. Bueno, debería haber una confluencia de información que terminara siendo uno, prospectivo, porque tú tendrías un plan de desarrollo por cada una de las provincias, distritos municipales, municipio y paraje. No existe así. Tú tienes planes de desarrollo realmente en Santiago, que tiene 64 años que se hizo el esfuerzo de Alianza por Santiago y después salió ADEPI. Tú tienes Moca, que tiene ADEPE. Tú tienes ahora un intento en Baní, que se hizo hace unos 3 meses. Pero si tú no tienes una lectura de cada territorio, y mira que la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley de Desarrollo Territorial, te planteaba que tenía que haber ese esfuerzo. Al no haber ese esfuerzo, al estar esa ausencia de esa información, verás, de cada territorio, lo que hace cualquier gobierno es bueno, pero no tiene que ser coherente necesariamente. Te lo digo porque en Espaillá me pasó. Ese plan de desarrollo por la provincia de Espaillá le estaba discutiendo a la MEPID, en este caso el Ministerio de Hacienda, ya que se eliminó el MEPID, de que habían 4 obras que ellos estaban haciendo que no estaban en el plan de desarrollo. Tú dirás, contra, pero ellos estaban en contra de esas obras. No, ellos lo que estaban diciéndole es, déjala, pero inclúyeme la que está en mi plan, porque yo trabajo en función de 10 años. ¿Qué pasa cuando no se trabaja en función de 10 años y se trabaja de manera inmediata? Que existen ausencias y esas ausencias te generan conflictos. Porque al fin y al cabo, esa comunidad de Altamira que usted decía que tenía 9 años por una unidad de atención primaria, no tenía salud. Entonces, cuando ellos salen a hacer la huelga, ¿por qué salen a hacer la huelga? ¿Porque están en contra del alcalde? ¿O están en contra de la gobernadora? ¿O están en contra del senador, del diputado, del presidente o del ministro? No, porque sus hijos requieren medicinas, porque sus abuelos necesitan justamente atención desde el primer nivel para entonces poder ir referidos si es una situación que amerita el referimiento. Cuando una población pide una escuela, ¿es algo contra el ministro o la ministra de Educación? No, es porque no tiene la educación que necesita para sus estudiantes, para sus hijos, para sus nietos. Entonces, cuando tú tienes un sistema de alerta y respuesta temprana, lo que está haciendo es generando una construcción de futuro en base a alertas y tendencias. Si muchas personas del territorio, por eso yo significo tanto que este sistema, sin la defensa civil, no tiene cabida, no tiene razón de ser. Porque cuando tú vas a Nagua y tú ves 400 jóvenes que pueden desplegarse a nivel de toda María Trinidad Sánchez, tú sabes que la información que te va a llegar es una información real. Pero nosotros no solamente nos quedamos con la parte de la base, sino que en cada visita, por ejemplo, yo me voy ahora a Elías Piña el martes, el miércoles San Juan de la Maguana el miércoles San Juan y el jueves, si no me recuerdo, Aspa. Nosotros, ¿qué hacemos? Vemos las cámaras de comercio, vemos los alcaldes, gobernadoras, Defensa Civil le damos un espacio preponderante porque incluso yo almuerzo con Defensa Civil para explicarle todo con lujo de detalle. Luego vemos las ONG, luego vemos los grupos religiosos, tanto evangélicos como católicos, para poder hacer redes de articulación y gestión territorial. Cuando tú puedas tener un núcleo fuerte en cada provincia y puedas reunirte de manera periódica para ver cómo van evolucionando, tú vas a evitar algunos conflictos que terminan en muerte. Porque a veces pensamos que la parte de la delincuencia es que nos asesina mayor. No, la mayor tasa de conflictos son interpersonales. Sí. Cuando tú analizas del 100%, solamente ahora el 7% tiene que ver con el tema de crimen. Lo otro, prácticamente un 60, decía la procuradora, casi un 65, tiene que ver con esa interacción. Y esa interacción puede venir desde el punto de vista incluso de un hoyo. Un hoyo que un vecino quebró por una toma de agua, una calle, sin la coordinación necesaria con la alcaldía o con la casa, con el INDRI. Pero eso generó que la calle completa se agrietara. Al fin y al cabo, eso impacta el bien común de esa comunidad. Entonces, como eso pasa con el asfalto. A veces queremos poner asfalto porque ahí vive fulano. No, es que tiene que ser un plan coherente. ¿Y qué pasa? Ahí entra la fiscalización social, que es tan importante para tener una ciudadanía responsable. Porque al fin y al cabo, si el ciudadano se involucra en la toma de decisión, ¿qué hace la autoridad?
toma la decisión que quiera, sin ningún tipo de criterio más allá que el del personal o el de ella personal. Entonces, tú con eso estás haciendo, 1, construcción de ciudadanía, 2, fiscalización social, 3, anticipándote a los conflictos, y 4, sobre todo, generando una estabilidad y evitando los conflictos de manera local, que es tan importante para vivir en ese Estado social y democrático de derecho. Porque la respuesta de la democracia, si el Estado no funciona, se rompe, pero si no funciona, se rompe la confianza. Entonces, con esto estamos movilizando que el Estado sí funcione. Yo le agregaría ahí que estaríamos dándole, atacando las necesidades reales también, que es la que la gente... Pero pasando de las necesidades básicas insatisfechas. Sí, sí. Porque el criterio, para eso está el SHUVEN y para eso hay otras instituciones. Aquí es pasar de lo material, de lo que nos afecta desde el punto de vista del orden racional, a ver lo sociológico. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si existe una migración de jóvenes, es el caso de Atomayor. Te quiero poner 2 casos de Atomayor. La UAS de Atomayor tiene una carrera que cada egresado tiene trabajo seguro en los ganaderos. Pero la directora de la UAS de Atomayor no puede cambiar la matriz o la oferta educativa completa de esa UAS si no viene a la capital. ¿Por qué no podemos tener esa decisión si el mercado laboral te está exigiendo a ti un tipo de profesional, particularmente de la agronomía, de la ganadería y demás? Entonces son decisiones locales. Y otro ejemplo, para que entendamos cómo se vincula esto a lo productivo. El que trabaja con ganado sabe que tú utilizas un producto que se llama WD-40. El W24D, el W40 lo utilizamos para los vehículos. 24D, que sirve para matar en el ganado todo lo que son las garrapatas y demás. Pero ese producto cae al suelo y el suelo sube al subsuelo. ¿Qué pasa? Que al lado de donde están los ganaderos en Atomayor hay una experiencia preciosa de asociacionismo que agrupa 160 familias para producir cacao orgánico. Pero si ese cacao orgánico pierde su certificación europea, perdió el valor. Claro. Entonces, fíjate cómo un conflicto entre 2 sectores productivos que se puede resolver de manera local, no tiene que esperar un ministerio de Agricultura, ni un alcalde, y ese elemento, esas redes de articulación son las que resuelven automáticamente. Sí. ¿Dónde está la Defensoría a nivel del territorio? ¿Cómo está configurado eso? Nosotros tenemos la sede central, hemos hecho unas estructuras sociales, como le decía, mesas comunitarias, las demás mesas, las redes de articulación territorial son las que estamos conformando en este año completo. Por eso los recorridos al territorio ya no son tan masivos como por ejemplo los diálogos. En los diálogos nosotros juntábamos de 50 hasta 150 personas en los ayuntamientos y recorrimos todos los municipios el año pasado. Esto es por provincia y enfocado a grupos de interés, para que podamos tener un sistema de alerta y respuesta temprana lo más amplio y lo más abarcador de toda la realidad social de las provincias. Y bajo esa lógica entonces entran los actores internos. Correcto. Ahí está el grupo de abogados que salen a litigar o a notificar, pero también desde el punto de vista educativo, por si hay que hacer mediación, hay que hacer negociación, pero también desde el punto de vista formativo, si hay que adoctrinar, y eso implica, por ejemplo, en la certificación que queremos hacer ahora junto con Infotep para los primeros grupos de voluntarios de defensa civil y demás, que implique ese módulo de sistema de alerta y respuesta temprana. Que ya estamos coordinando eso. Exactamente, para ir conformando esas estructuras que sean ciudadanos responsables más allá que miembros de unas instituciones particulares. Muy bien, muy bien. Vemos el defensor del pueblo activo. Eso es bueno. Sigue activo el hombre. Sigue activo. ¿No? Con todo esto que nos ha dicho. Vemos una articulación del defensor del pueblo con el Estado, con una imposición de acercamiento al Estado. Porque es una imposición cuando tú llegas y dices, esto tiene que funcionar. Llegando al territorio. Articulando con todos los sectores. ¿Dónde ve Pablo Ulloa el defensor del pueblo en los próximos años? Partiendo de esta dinámica. Su oficina, ¿no? Mira, Si quiere decirnos también cómo te ves personalmente, pero... No, mira, el defensor del pueblo tiene varios retos. Tiene que generar un nuevo ordenamiento jurídico que incluya una ley orgánica del defensor del pueblo y tiene que instaurar
un servicio, un sistema de defensa pública constitucional. Así como hay defensa pública para lo penal, tiene que haber para la constitucional, porque muchas comunidades no tienen dinero para hacer un recurso de amparo sobre el hecho de medio ambiente, o derecho difuso, o derecho colectivo. Entonces yo creo que el defensor ahí tiene una gran oportunidad. El sistema de alerta y respuesta temprana, te digo, que yo creo que para ambas instituciones, independientemente de las bendiciones que yo le doy a Defensa Civil, y más contigo y con Juan, creo que es una apuesta a una democracia más real, más cercana, más participativa. Nosotros internamente tenemos que concluir unos procesos del modelo de gestión, y ese modelo de gestión certificado por norma de calidad ISO va a permitir hacer una institucionalidad más real, más perenne, más duradera. Tenemos temas relacionados con el uso efectivo de la tecnología, que va más allá del sistema de alerta y respuesta temprana. Desde el punto de vista educativo, nuestro modelo pedagógico fue premiado por la Organización de Estado Iberoamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Excelente. Ahora yo vine de Bilbao justamente a recibir ese reconocimiento, pero va a implicar que integremos otros módulos, por ejemplo el que decíamos del SAR, el de la Policía Nacional, un programa ejecutivo que vaya más allá del simple hecho de las 16, 32 horas, sino que lo veamos como tipo posgrado, entre otros aspectos. Yo creo que tanto el eje educativo, la tecnología, la parte de garantismo, la parte de institucionalidad, van a merecer en los próximos 6 años una atención ya con el aprendizaje y la madurez que implicaron estos 6 años como tal. Qué bien, qué bien. ¿El Congreso es que te escoge? Sí, ambas cámaras, la 2/3 parte de ambas cámaras. Okay. Surge una terna de la Cámara de Diputados y el Senado entonces elige. ¿Se repite? ¿Se puede repetir? La ley permite un nuevo periodo. Okay. Yo siempre he dicho que los resultados son los que hablan por sí mismos. Porque yo creo siempre que el servidor público, que es lo que uno es, claro, está hecho justamente para hacer una gestión pública de calidad. Y eso, quien lo demuestra son los resultados, no son las palabras. Claro. Si existe evidencia o medio de verificación, la gente va a entender que ciertamente. Y mira, quiero poner un indicador. Nosotros cuando llegamos a la institución era totalmente desconocida. Y la última encuesta que hicimos en diciembre para el informe, el 54.4% de la población pensaba en el defensor del pueblo como la tercera opción para una valoración de derechos. La primera, los medios de comunicación. La segunda, las iglesias. Y tercero, el defensor del pueblo. De menos a más. Vamos a tener Ulloa por mucho tiempo. Ulloa, ¿cuál es? Dios sabrá. Nos queda una preguntita. Pero antes de eso, tengo una pregunta. ¿Cuál es el principal reto que sopesa el defensor del pueblo abiertamente, o sea, en el polo social? Actualmente, yo creo que el tema de extensión territorial. Ya. No tenemos un gran reto porque yo no creo en elefantes blancos, ni creo en botellas. Sería más fácil para Pablo, para el defensor, para el equipo que lleva el defensor del pueblo, empezar a aperturar chinchorros. Una gente por aquí, una gente por allá, y decir luego tú estás en las 32 provincias, cuando es mentira. Esta extensión territorial a Santiago va a implicar un modelo que va a extenderse 6 meses, por lo menos el piloto, con el acompañamiento de varias instituciones para ver realmente la calidad. Y a partir de ahí saber cómo van a ser las delegaciones territoriales, pero por igual las casas de los derechos, que son las unidades que estamos creando dentro de las universidades, cómo van a funcionar. Sí. Es un riesgo porque no todo el mundo trabaja con ética, no todo el mundo trabaja apegado a la fe en Dios y en Cristo. Entonces, tú extender también es delegar, y esa delegación tiene que ser bien administrada para ser coherente con tu forma de ver la vida y con la mística y los valores que esta gestión ha tratado de implementar e impregnar. Muy bien. Llegando casi al final de la entrevista, yo estoy que no quiero cerrar estos micrófonos y las cámaras, hay que dejarla abierta por más tiempo, pero Pablo tiene otro compromiso. Y yo Dos más, por cierto. 2 más. Porque después del que tengo, después de ustedes, tengo que ir a donde la Virgen de Johnstown, aquí a la Victoria, que nosotros somos devotos como familia. Eso está y tenemos un rosario y eso con las monjas. Eso es muy bonito, eso, en estos tiempos, ¿no? Y siempre, pero... Mira, el defensor del pueblo firmó un acuerdo con la defensa civil hace unos días. Si no lo decía, te calcinaba la lengua.
¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese acuerdo? Mira, si te mordía la lengua te envenenaba. Y si no lo decía, se te chicharraba la boca, como decían los viejos. Y Juan me jala la oreja después. Dice, pero venga. Ven acá, pues tú llevas el hombre para nada. Mira, la apuesta de ambas instituciones es entregar a la sociedad dominicana un sistema de alerta y respuesta temprana. Y lo quiero significar de esa manera porque se puede ver que la generación en cuanto a programación, la parte estética y el SAR es el todo y al contrario. Nosotros lo que hicimos fue que pusimos algo en la mesa, pero depende totalmente de Defensa Civil. Perfecto. O sea, si Defensa Civil no asume con el liderazgo que le corresponde, que cada una de las provincias, cada uno de los municipios, el distrito municipal, los voluntarios y las personas de Defensa Civil registren en las 4 fichas, de los 4 instrumentos que hicimos, y luego puedan sentarse con los equipos a ver los mapas y el observatorio sea funcional, no sirve para nada. Y eso se lo digo con el alma. No. Porque yo apuesto a que este sistema sea un entregable que en diciembre podamos decir en unos reportes en diciembre y que cada 3 meses Defensa Civil y el defensor puedan reunir a la prensa a enseñarle cómo va evolucionando la conflictividad con las pantallas que tenemos en Defensa Civil para que la gente entienda cómo va la República Dominicana. Nosotros ya estamos afinando esa capacitación. Paola. Yolanska. Sí, Yolanska y Mayer y otro grupo ahí. Ya estamos dando los pasos para eso. Ulloa, llegamos al final del programa. Agradecerte infinitamente a Gustavo, a ti, a todo tu equipo por atender este llamado, esta invitación. No queremos dejarte ir sin entregarte este pequeño obsequio. Uno sale premiado de acá. A nombre de, aparte de justificar del programa de Mira Preventiva, para que te tomes tu cafecito y tú te... Yo iba a decir un dominicanismo. Empieza con C y termina con O. Pero me contuve, me di cuenta que ya todavía estaban prendidas las cámaras, pero muy chulo. Este es un regalito que lo hacemos con mucho amor a los invitados especiales así como tú. Muchísimas gracias. Muy chulo, por cierto, de verdad te lo digo. Y muy útil. Sí, útil. Más que todo para mí, que estoy siempre en territorio. Le vamos a mandar el de Gustavo allá, porque... Mira como que yo voy. Sí. Ahorita me lo quita en el camino. Déjame ver. Se quedó en el camino. Hermano. Damos las gracias a Ulloa por habernos conseguido este espacio, a Mira Preventiva, que la población se monte en la dinámica operativa de la Defensoría del Pueblo. Sí. Porque esto existe. Y viendo el perfil y el desarrollo que tiene la Defensoría del Pueblo, esto existe. Vayan a la 26 de febrero, búsquenlo en Google, entren y persigan a Pablo Ulloa. Y en las comunidades, las comunidades también están ahí. Claro, estamos con Defensa Civil. Sí. Estamos en todo el territorio. Finalmente, un mensaje a la población venezolana sobre esta tragedia. Yo sé que tienes amigos, tienes... Mira, gracias por permitírmelo, porque al principio pensé hacer el comentario, pero en dado como era la dinámica. Miren, realmente las imágenes que uno ha visto laceran el alma, porque estamos hablando de edificaciones enormes que han colapsado, y el número de muertos uno sabe muy bien que va a ser muy alto. Va a ser alto. Por el tipo de edificaciones que uno vio. Pero yo reflexionaba esta madrugada cuando oraba. El sistema de salud venezolano, que de por sí había colapsado por todas las situaciones que en las últimas décadas había pasado, ¿cómo estará preparado para poder responder a esta situación? Porque ustedes, y lo digo por ti, Luis, por ti, Bernardo, que viven el día a día, saben que por lo menos nosotros tenemos un sistema de salud que responde. ¿Qué será un sistema de salud con este colapso desde el punto de vista de las edificaciones que van a hacer? Fíjate que hubo incluso la Guaira, la cerraron como un mecanismo, pero ahora entra un poco el tema de la logística y la respuesta oportuna, porque en 2 días las personas que estaban bajo escombros ya son cadáveres. Y ese olor, además la situación, la incertidumbre, el sufrimiento, la agonía. Ay, Dios mío. Ojalá que no haya tantas pérdidas, pero sabemos que el número va a ser alto. Hay que reconocer la labor del gobierno dominicano. Se colocó dentro de los primeros países, si no el primero, en llegar. Ayer desde la defensa estuvimos organizando otro equipo también de técnicos especializados
en búsqueda y rescate en espacios confinados y sobre todo para zona urbana. La República Dominicana, nosotros podemos decir que ha avanzado. Ningún país está preparado para una tragedia de esta magnitud y nosotros siempre apostamos a lo bueno, a estar un poco mejor en estos asuntos. Los medios hoy hablan mucho de esta tragedia, se refieren a si nosotros estamos o no preparados en la República Dominicana. Estamos avanzando y queremos hacer las cosas, y este es un país muy solidario y queremos darle las manos a Venezuela y todo el apoyo que se pueda desde la sociedad dominicana y el gobierno central. Nada, con este comentario nos despedimos. Hasta la próxima entrega de Mira Preventiva. Y gracias, señor Ulloa, por estar con nosotros. Dios les bendiga. Excelente programa. El Defensor del Pueblo tiene una misión nacional: proteger derechos, escuchar a las personas y contribuir a que las instituciones respondan con oportunidad, humanidad y responsabilidad pública. Pero proteger derechos también significa estar cerca del territorio, comprender sus señales y actuar antes de que una necesidad se convierta en crisis. De esa visión nace la Estrategia de Extensión Territorial, una forma organizada de acercar la institución a provincias, municipios y comunidades para escuchar, analizar, prevenir, articular y responder. Esta estrategia se apoya en una red de articulación y gestión territorial, integrada por comunidades, instituciones públicas, organizaciones sociales, universidades, iglesias, liderazgos locales, voluntarios y aliados, comprometidos con el territorio. Dentro de esa red, los nodos territoriales funcionan como puntos humanos de conexión. Observan, documentan y canalizan señales relevantes, con datos, contexto, evidencia, ubicación y prioridad. Cada actor puede integrarse mediante la ficha única de actor territorial, que identifica quién participa, desde dónde actúa, qué institución representa, qué problemáticas observa, qué oportunidades identifica y cómo puede colaborar. De esta estrategia surge el SART, el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana del Defensor del Pueblo. El SART organiza incidencias, reportes, señales, oportunidades, responsables, evidencias, compromisos y próximos pasos. Los datos ciudadanos y territoriales no se usan solo para guardar información. Se usan para comprender necesidades reales, detectar patrones, priorizar alertas y activar seguimiento institucional. En el mapa, la información cobra vida. Alertas, incidencias, nodos, riesgos e instituciones se ubican donde realmente ocurren. Así, el territorio deja de ser un dato aislado y se convierte en inteligencia territorial para proteger derechos, prevenir conflictos y promover soluciones colectivas. Cuando una situación requiere atención, el sistema la eleva como alerta, la convierte en registro formal y la prepara para seguimiento. Los observatorios analizan patrones y tendencias. La Secretaría General garantiza legalidad, trazabilidad y respeto a la dignidad humana. El SART no es solamente una plataforma tecnológica, es el corazón operativo de una estrategia institucional más amplia. La ficha identifica, el nodo conecta, la red capilariza, el SART organiza, los observatorios analizan, la Secretaría General garantiza y el Defensor del Pueblo articula. Somos Defensores expresa esa visión. Escuchar a tiempo, organizar la información, activar capacidades y acompañar al territorio con responsabilidad. Porque un Estado que funciona no espera a que el dolor se convierta en crisis. Construye redes, detecta señales, articula respuestas y pone la dignidad de las personas en el centro de cada decisión pública.